No, ya te dije que no tengo efectivo. ¿Ves acaso una máquina de dinero? Toma esto y lárgate de mi propiedad, bramó don Sebastián mientras arrojaba un papel amarillento sobre la mesa de caoba tallada en su despacho. El documento flotó por un momento en el aire antes de aterrizar con un susurro suave que contrastaba con la violencia del gesto. Sus ojos, inyectados de furia y algo de whisky de la noche anterior, contrastaban marcadamente con la mirada cansada de Manuel, quien solo pedía lo justo después de 5 años de labor incansable, 5 años de madrugadas heladas y mediodías abrasadores. Pero, patrón, usted me prometió, intentó decir Manuel, apretando su sombrero gastado entre sus manos callosas, las mismas manos que habían construido 3 cercas nuevas, reparado el techo del granero 2 veces y salvado el ganado durante la inundación del año pasado. Prometí pagarte y lo estoy haciendo. Don Sebastián golpeó su puño sobre la mesa, haciendo tintinear la botella de cristal cortado que tenía junto al tintero de plata. Aquí está la escritura de la cabaña del norte. Está algo deteriorada, lo admito, pero tiene techo, más o menos. Tómala o vete sin nada. El rancho ya no es lo que era. Manuel miró el documento con recelo, sus ojos siguiendo las palabras borrosas en la escritura antigua. Todo el pueblo sabía que don Sebastián era el terrateniente más acaudalado de la región, con tierras hasta donde alcanzaba la vista. El mismo hombre que conducía un automóvil nuevo importado de Detroit y había enviado a sus 3 hijos a estudiar medicina y derecho al extranjero, ahora le decía con descaro que no podía pagarle la suma prometida en efectivo. La cabaña destartalada del norte, murmuró don Sebastián con una sonrisa maliciosa que no alcanzaba sus ojos. Mi abuelo la construyó hace casi un siglo, cuando estas tierras todavía eran salvajes. Nadie la ha usado en décadas. Dicen que está embrujada, pero esas son supersticiones de viejas. Se sirvió más whisky. Quizás encuentres alguna reliquia dentro, como una araña del tamaño de tu puño, o un fantasma. Rió con una carcajada seca mientras servía el líquido ámbar en su copa. Manuel tomó la escritura con resignación, sintiendo el peso del papel viejo en sus manos. Tenía una esposa enferma, Lucía, consumida por una tos que no la dejaba dormir, y 2 niños pequeños, de 6 y 4 años, esperando en casa de su hermana en el pueblo. Necesitaba un lugar para vivir, un techo bajo el cual reunir a su familia dispersa, y hasta una cabaña deteriorada era algo, era más de lo que tenía en ese momento, que era nada. Gracias, patrón, dijo con voz apenas audible, guardando el papel en el bolsillo de su camisa raída, la misma que Lucía había zurcido tantas veces que ya más parches que tela original. Ahora, sal de aquí antes de que cambie de opinión y no vuelvas a pedir más, respondió don Sebastián, dándole la espalda mientras contemplaba por la ventana sus vastas tierras, los campos de trigo meciéndose como un mar dorado bajo el sol de la tarde. Y cierra bien la puerta al salir. Manuel salió de la hacienda de paredes blancas y columnas de cantera con el corazón apesadumbrado, sintiendo el peso de la injusticia como una piedra en el pecho. 5 años limpiando establos hasta que el olor a estiércol se le metía en la ropa y no salía ni lavándola 3 veces, arando campos bajo el sol que le quemaba la piel, reparando cercas con las manos sangrando por las astillas y el alambre, solo para terminar con una cabaña que, según rumores del pueblo, ni siquiera tenía puertas completas. Caminó durante 2 horas bajo el sol implacable hasta alcanzar el extremo más septentrional del terreno donde nadie nunca iba. Mientras avanzaba, el sendero se estrechaba progresivamente. La vegetación crecía más densa y salvaje, zarzas que le arañaban los brazos, ramas que le golpeaban el rostro. Las últimas marcas de civilización desaparecían con cada paso. Cuando finalmente divisó la estructura entre los árboles retorcidos, medio oculta por enredaderas que trepaban por las paredes como dedos verdes,
Su corazón se hundió hasta lo más profundo de su ser. La cabaña era peor de lo que había imaginado en sus peores pesadillas. El techo se inclinaba peligrosamente hacia un lado, como un borracho a punto de caer, con tejas de barro faltantes que dejaban entrar el sol en varios lugares, creando rayos de luz que cortaban la penumbra interior. Las paredes de adobe agrietadas, cuarteadas por décadas de sol y lluvia, tenían grietas tan grandes que podía ver completamente a través de ellas hacia el bosque del otro lado. La puerta de madera podrida colgaba de una sola bisagra oxidada, meciéndose con la suave brisa vespertina con un chirrido lastimero. «Dios mío», susurró Manuel, su voz quebrándose, acercándose con cautela como si la estructura fuera a derrumbarse en cualquier momento. Cuando empujó la puerta con cuidado, ésta se desprendió completamente de su única bisagra y cayó al suelo con un estruendo sordo, levantando una nube de polvo y tierra seca que lo hizo toser violentamente durante varios minutos. El interior era una sola habitación amplia, más grande de lo que esperaba, con una chimenea de piedra derrumbada parcialmente en un extremo. El piso de madera carcomida estaba podrido en varios lugares, con agujeros negros como bocas abiertas que revelaban la tierra húmeda debajo. Había evidencia de animales, nidos de ratones, telarañas gruesas como cortinas y excrementos secos en las esquinas. Manuel se desplomó en una esquina menos dañada, su espalda contra la pared fría, y lloró. Lloró por la humillación de 5 años desperdiciados, por la injusticia de un mundo donde hombres como don Sebastián prosperaban mientras él apenas sobrevivía, por no poder ofrecer nada mejor a su familia. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Cuando el sol comenzó a ocultarse, pintando el cielo de naranjas y rojos a través de los agujeros del techo, Manuel secó sus lágrimas con el dorso de su mano. No podía permitirse la autocompasión. Tenía responsabilidades. Tenía una familia que dependía de él. Tenía que hacer este lugar habitable antes de traer a Lucía y a los niños. Decidido, salió a recolectar ramas caídas y palos secos para reparar los daños más urgentes. Trabajó bajo la luz de la luna y las estrellas, con las manos agrietándose aún más. Pasó la noche entera trabajando incansablemente a la luz de un pequeño fuego que había encendido en la chimenea parcialmente destruida. Retiró las tablas más podridas del suelo, marcando con piedras los puntos peligrosos donde los agujeros eran demasiado profundos. Improvisó un parche temporal para el techo con frondas de palma que encontró cerca del arroyo. Limpió telarañas del tamaño de sábanas y nidos de ratones. Cuando llegó el amanecer, tiñendo el cielo de rosa y dorado, estaba exhausto hasta los huesos, pero al menos tenía un rincón limpio para descansar. Se recostó sobre su chaqueta doblada, usando su sombrero como almohada improvisada, cerrando los ojos adoloridos. Pero apenas había comenzado a quedarse dormido cuando escuchó un extraño crujido bajo sus pies, diferente al crujido normal de la madera vieja. Era un sonido hueco, como si hubiera un espacio vacío debajo. Curioso a pesar del cansancio, se incorporó y se acercó al lugar de donde venía el sonido. Palpó con sus dedos ásperos hasta encontrar una tabla suelta que sonaba diferente a las demás. Con cuidado, haciendo palanca con una piedra plana, la levantó. Y se quedó paralizado, el aire atrapado en sus pulmones, sin poder creer lo que veían sus ojos. Debajo de la tabla había una caja metálica oxidada, aproximadamente del tamaño de un pan grande. El metal estaba corroído por el tiempo y la humedad, verde en algunos lugares por el óxido. Con manos que temblaban tanto por el cansancio como por la anticipación, la sacó cuidadosamente y la colocó en el suelo firme. La caja estaba asegurada con un candado tan antiguo y corroído que se desintegró en polvo rojizo cuando Manuel intentó abrirlo,
cayendo en pedazos con solo tocarlo. Sus dedos temblaban mientras levantaba la tapa con lentitud, preparándose para la decepción, para encontrar solo tierra o basura vieja. Al levantar la tapa, un resplandor dorado iluminó su rostro cansado, bañándolo en una luz casi sobrenatural. Dentro, perfectamente preservadas en el espacio seco que la caja había creado, había docenas y docenas de monedas de oro puro. «¡Santa Virgen!», exclamó con voz ahogada, tomando una moneda entre sus dedos temblorosos. Centenarios mexicanos con la imagen del ángel de la independencia, brillando como si hubieran sido acuñadas ayer. Sintió el peso, examinó los detalles grabados y con una suave mordida verificó su autenticidad como había visto hacer a los comerciantes del mercado. Eran reales, completamente reales. Una fortuna enterrada bajo la choza que don Sebastián le había dado como burla, como una limosna humillante. ¿Pero qué debía hacer? El corazón le latía con fuerza mientras su mente trabajaba febrilmente. ¿Devolver el tesoro a don Sebastián? No, se dijo a sí mismo con firmeza creciente. Si el patrón no conocía su existencia, si había dado la cabaña sin mencionar jamás este tesoro, entonces verdaderamente le pertenecía ahora. La escritura era legal. La transferencia de propiedad estaba completa. Manuel pasó toda la mañana contemplando las monedas, sacándolas una por una, contándolas con dedos que temblaban de emoción. Las extendía sobre el piso limpio, las apilaba, las volvía a contar. Sumaban casi 200 centenarios de oro, cada uno valiendo más de lo que había ganado en todo un año de trabajo. Era suficiente para comprar su propia tierra fértil, construir una casa decente con paredes sólidas y ventanas de verdad, y pagar la atención médica que Lucía necesitaba desesperadamente. Esa tarde, con el sol ya bajando, Manuel tomó una decisión que requirió más coraje del que había necesitado en toda su vida. Guardó las monedas en sus bolsillos, sintiendo su peso reconfortante, excepto 10 que dejó deliberadamente en la caja. Las colocó de vuelta bajo las tablas del piso, cubriendo cuidadosamente el escondite. Luego, con el corazón latiendo como tambor, caminó al pueblo para visitar a su familia en casa de su hermana. «¡Papá!», gritaron sus hijos al verlo, corriendo a abrazarlo con sus bracitos delgados. «¿Cómo te fue con el patrón? ¿Te pagó lo que te debía?», preguntó Lucía desde su lecho de enferma, su rostro pálido, pero sus ojos brillando con esperanza. Manuel sonrió misteriosamente, abrazando a sus pequeños. «Digamos que la vida ha sido justa conmigo, muy justa». Esa noche, mientras todos dormían profundamente, Manuel viajó al pueblo más cercano, a 3 horas de camino. Visitó a un joyero de confianza, don Armando, quien había servido a su familia durante generaciones. El hombre, sorprendido por las monedas que Manuel colocó sobre su mesa de trabajo, las examinó con su lupa bajo la luz de su lámpara de aceite. «Son genuinas, Manuel, centenarios de la época de Porfirio Díaz. Valen una fortuna». Le ofreció un precio justo por 5 de ellas, más de lo que Manuel había imaginado. «¿Dónde las encontraste?». «En mi propiedad», respondió Manuel simplemente, sin dar más detalles. El joyero, hombre discreto, no preguntó más. Manuel regresó con suficiente efectivo para sus planes inmediatos, los billetes doblados cuidadosamente en su camisa. Durante los siguientes días, contrató discretamente a varios hombres del pueblo, trabajadores honestos que necesitaban el empleo. Nadie cuestionó su fortuna repentina. Todos asumieron que don Sebastián finalmente le había pagado lo que le debía, quizás por un ataque de conciencia. Una semana después, trabajando desde el amanecer hasta el anochecer, la cabaña deteriorada era irreconocible. Tenía un techo nuevo de tejas rojas que brillaban al sol, paredes reforzadas y replastadas, ventanas con vidrio que dejaban entrar la luz pero no el frío.
e incluso un pequeño jardín tomando forma con tierra fértil que Manuel había comprado. El interior olía a madera fresca y cal nueva. Manuel había comprado muebles sencillos pero decentes, una mesa sólida, sillas que no se tambaleaban, camas con colchones de verdad, no solo costales rellenos de paja. Y lo más importante, había contratado al mejor médico de la región, el doctor Morales, para que viniera a examinar a Lucía. La noticia de la transformación pronto llegó a oídos de don Sebastián a través de su capataz, quien había visto el cambio durante una de sus rondas por los límites de la propiedad. «¿Qué está haciendo Manuel?», rugió don Sebastián, su rostro enrojeciendo mientras golpeaba su escritorio. «¿Cómo puede estar haciendo esas mejoras?». «Sí, patrón. Ha transformado completamente la cabaña del norte. Tiene techo nuevo, paredes reparadas, hasta jardín. Dicen que hasta contrató al doctor Morales para su esposa. Debe tener dinero de algún lado». La curiosidad y el asombro, mezclados con una creciente sospecha, llevaron a don Sebastián a montar su mejor caballo y cabalgar hacia la parte norte de su antigua tierra. Lo que vio cuando llegó lo dejó completamente sin palabras. Donde antes había una estructura decrépita que apenas se mantenía en pie, ahora se alzaba una casa modesta pero hermosa. Las paredes blancas brillaban bajo el sol. El techo nuevo de tejas rojas contrastaba con el cielo azul. Humo blanco salía de la chimenea reparada, y flores recién plantadas formaban un arco iris de colores al frente. «¡Manuel!», gritó desde su caballo, su voz resonando entre los árboles. «¡Sal aquí ahora mismo!». Manuel apareció en el umbral de la puerta nueva, que se abría suavemente sobre bisagras bien aceitadas. Estaba tranquilo, erguido, con una dignidad que don Sebastián nunca había visto en él durante los 5 años de servicio. Ya no era el mismo hombre encorvado que se quitaba el sombrero en su presencia. «Buenas tardes, don Sebastián. ¿Qué lo trae por aquí? ¿De dónde sacaste el dinero para esto?», exigió, desmontando bruscamente y casi tropezando en su prisa. «¿Robaste? ¿Te endeudaste con usureros? ¡Habla!». Manuel sonrió levemente, una sonrisa que no alcanzaba a ser burla, pero que tampoco era servil. «No, señor. Encontré algo que su abuelo dejó en esta cabaña. Algo que usted desconocía completamente». El rostro de don Sebastián palideció como si acabara de ver un fantasma. Su mano se aferró a las riendas del caballo. «¿De qué hablas? ¿Qué encontraste?». Como única respuesta, Manuel lo invitó a entrar con un gesto de la mano. El interior de la cabaña olía a pino fresco y cal nueva. En la mesa del comedor de madera sólida, sobre un paño limpio bordado por Lucía, estaban las 10 monedas de oro que había dejado deliberadamente. «Centenarios», murmuró don Sebastián, sus piernas temblando mientras se acercaba. Recogió una con manos que temblaban tanto que casi la deja caer. La luz del sol que entraba por la ventana nueva hacía brillar el oro. «¿Dónde las encontraste? ¿Cuántas hay?». «Bajo las tablas del piso. Imagino que su abuelo las escondió durante la Revolución, cuando los bandidos saqueaban las haciendas. Probablemente nunca pudo recuperarlas». «Hay más», exclamó don Sebastián, sus ojos abultándose por la codicia que consumía todo pensamiento racional. «Tiene que haber más. Son mías. Todo en esa tierra me pertenece. Todo lo que hay enterrado es legalmente mío». Manuel negó con la cabeza lentamente y sacó el papel amarillento que don Sebastián mismo le había arrojado semanas antes, ahora cuidadosamente doblado y guardado. «La escritura dice lo contrario, patrón. Esta cabaña y todo lo que hay en ella son legalmente míos ahora. Usted mismo lo firmó, con testigos presentes». Don Sebastián, cegado por la rabia y la codicia, se abalanzó sobre Manuel como un toro enfurecido, intentando arrebatar el documento de sus manos. «Devuélveme eso, maldito ladrón. Ese oro es mío.
En la lucha, tropezaron con la mesa y cayeron hacia la chimenea donde ardía un fuego tranquilo. Una chispa saltó y cayó sobre la manga de la camisa cara de don Sebastián, de lino importado. El fuego se prendió instantáneamente, las llamas azules y naranjas trepando por su brazo. El hombre gritó de dolor y terror, agitando el brazo frenéticamente, lo que solo avivaba las llamas. En lugar de alejarse para protegerse, en lugar de aprovechar la oportunidad para escapar, Manuel agarró sin pensarlo la jarra de agua que estaba sobre la mesa y la vertió completamente sobre don Sebastián, extinguiendo el fuego antes de que pudiera causar quemaduras graves. ¿Por qué?, jadeó don Sebastián, mirándolo con ojos llenos de confusión genuina, mientras sostenía su brazo empapado pero ileso, solo con un poco de piel enrojecida. ¿Por qué me ayudaste, después de todo lo que te he hecho? Porque a diferencia de usted, respondió Manuel simplemente, mirándolo a los ojos sin odio ni rencor, no disfruto viendo sufrir a otros, ni siquiera a quienes me han tratado injustamente. El terrateniente se desplomó en una silla, súbitamente exhausto, como si el peso de sus propias acciones finalmente lo alcanzara. Miró alrededor, observando el hogar humilde pero digno que Manuel había creado con sus propias manos y con el tesoro encontrado. Las cortinas limpias, los muebles sencillos pero bien hechos, las flores en un jarrón sobre la mesa. Y algo cambió en sus ojos, algo profundo y fundamental. ¿Cuántas monedas encontraste en total?, preguntó finalmente con voz apagada, toda la arrogancia drenada de ella. Suficientes, respondió Manuel sin entrar en detalles. Estas 10 son suyas, don Sebastián. Se las devuelvo como prueba de que no guardo rencor por los años que trabajé sin ser pagado justamente, por las promesas rotas, por las humillaciones. Don Sebastián miró las monedas doradas sobre la mesa y luego a Manuel. Por primera vez en décadas, realmente vio al hombre que tenía enfrente, no al jornalero, no al sirviente, sino al ser humano. No, dijo finalmente, su voz apenas un susurro, empujando las monedas hacia Manuel con dedos temblorosos. Quédate con todas. Las escrituras son legales. Esta casa es tuya con todo lo que hay en ella. Te lo has ganado más que yo. Se levantó con dificultad, como si de repente hubiera envejecido 10 años en una hora. Antes de irse, se detuvo en la puerta nueva, su mano sobre el marco de madera fresca. Manuel, perdóname. He sido un hombre injusto durante toda mi vida. Un hombre terrible. 2 meses después, todo el pueblo hablaba de la transformación milagrosa de don Sebastián, un cambio que nadie había creído posible. El terrateniente había aumentado los salarios de todos sus trabajadores al doble, había donado fondos para construir una clínica en el pueblo con un médico permanente e incluso ofrecido becas completas para que los hijos de sus empleados pudieran estudiar en la capital. Manuel, por su parte, había comprado con el resto de las monedas un terreno adyacente de tierra fértil, donde cultivaba maíz y frijol, que vendía a precios justos en el mercado. Su esposa, Lucía, se había recuperado completamente gracias a los tratamientos del doctor Morales y ahora ayudaba enseñando a leer y escribir a los niños del pueblo en la nueva escuela que don Sebastián había construido. Sus propios hijos asistían a esa escuela, sentados en pupitres de verdad con libros nuevos, algo con lo que Manuel y Lucía siempre habían soñado, pero nunca pensaron posible. La cabaña, antes desmoronándose en pedazos y evitada por todos, se había convertido en el símbolo viviente de un milagro que transformó no solo la vida de una familia, sino el corazón de un hombre orgulloso y el espíritu de toda una comunidad. Una tarde de verano, mientras Manuel cuidaba sus cultivos bajo el sol benévolo, vio acercarse el automóvil de don Sebastián, levantando polvo en el camino. El terrateniente
ahora más delgado y con expresión serena que contrastaba con su anterior arrogancia, caminó hacia él con pasos que ya no resonaban con autoridad, sino con humildad. He venido a proponerte algo, Manuel. Quiero que seas mi socio en el nuevo proyecto de riego que estoy planeando. Tu tierra y la mía podrían beneficiarse ambas. Ganancias compartidas, decisiones compartidas, como iguales. Manuel sonrió, limpiándose las manos en su pantalón, y extendió su mano callosa. Don Sebastián la estrechó sin vacilar, sintiendo la firmeza de años de trabajo honesto. El verdadero tesoro no estaba bajo las tablas del piso, dijo Manuel, contemplando el horizonte donde el sol comenzaba su descenso. Estaba en aprender que la dignidad no tiene precio y que hasta el corazón más duro puede cambiar cuando se enfrenta a su propia humanidad. Don Sebastián asintió, sus ojos humedeciéndose por primera vez en décadas, lágrimas que nunca había permitido derramar. Un recordatorio viviente de que a veces la justicia divina llega de las formas más inesperadas, transformando no solo circunstancias, sino almas.